vamos a hablar de un género muy tradicional, la fábula. La definición de fábula básicamente es pequeña composición ejemplificadora en verso o en prosa, cuyos protagonistas suelen ser animales y que de ellas se desprende hacia el final una evaluación de carácter moral a la que denominamos moraleja. Sus descripciones suelen ser breves y jocosas, festivas, graciosas en algún punto. ¿Sí? Eso es como lo más tradicional para definir a la fábula. Muchos de sus principales escritores han sido Esopo, Fedro, Juan de la Fontaine, Iriarte, Samaniego, Monterroso, más actual, ¿sí? Un montón de escritores a lo largo de la historia han escrito fábulas, ¿sí? Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos en fábula, ¿a qué lo asociamos? Generalmente la fábula se suele asociar a los relatos infantiles. Esto no quiere decir que en su origen lo fuera, simplemente que a lo largo de la historia, también por su carácter didáctico y pedagógico, ¿no? Por estas enseñanzas morales, se fue asociando de a poco, ¿sí? A que eran una buena manera, una buena estrategia, una buena herramienta para enseñarles este tipo de cuestiones a los chicos y chicas, ¿sí? A los niños y niñas. Entonces, una de las cuestiones más esenciales de la fábula es este carácter ético y moral. Por otro lado, sí, en realidad, como les decía antes, no estaban pensados en función de chicos y chicas o de niños y niñas, ni mucho menos. En realidad, muchas veces, y la idea de utilizar animales iba medio por ese lado, es que nosotros veíamos la injusticia en el mundo, pero en vez de denunciarla directamente para no morir en una horca o en una hoguera, directamente reemplazábamos a las personas que tenían estas cualidades negativas o positivas por animales. Entonces le daba un carácter mucho más universal, de libertad de asociación a estos personajes, y era mucho más fácil de que se comprendieran ciertas situaciones. Asimismo, muchas de estas cuestiones de estos animales ya tenían asociadas cargas simbólicas dentro de lo que son ellos mismos. ¿Sí? La zorra siempre es astuta, el escorpión puede ser traicionero, la liebre es como que siempre quiere sacar ventaja de algo, y así sucesivamente. Hay una serie de cualidades que tiene cada animal ya asociadas. Muchas de estas cuestiones se vinculan a que hay autores que piensan que en realidad en la fábula hay una condensación de la tradición, ¿sí? Asimismo, otros dicen que Bernardo Feijó afirma que es el género del pueblo la fábula, y que constituye un instrumento típico de expresión de un sentimiento filosófico, con lo cual de ahí esto se asocia muchas veces a cuestiones de ética, ¿sí? Queda muy afianzado hacia lo ético. Entonces, esto como para darles una idea general de la fábula. Fábula en sí misma, como palabra, viene de fari, que es el idioma, o de fable, ¿sí? de fabulare, que es el hablar, ¿sí? Entonces, en realidad, la fábula tiene una cuestión bastante dinámica de la cotidianeidad y del habla habitual, ¿sí? Podríamos decir que su origen, ¿sí? Se da en Asia y que pasa en algún momento hacia Occidente desde Grecia. Es por eso que más o menos se divide en 4 edades a la fábula. La primera es la antigua, ¿no? Donde aparece este pasaje. Después es la media, ¿sí? Donde hay una reformulación de los relatos antiguos. O sea, por ejemplo, si en la edad antigua teníamos a Esopo, en la edad media de la fábula vamos a tener a las fábulas de Fedro. Por otra parte, vamos a tener una parte moderna, ¿sí? Donde es la edad de oro,
sobre todo en España y Francia. Para que se den una idea, el Lazarillo de Tormes, que era una obra bastante tradicional española, fue transformada en fábula, ¿sí? Y si mal no recuerdo, el Lazarillo es un pez. O sea, sin palabras. Es muy divertido a veces leer este tipo de fábulas, este tipo de reformulaciones. Y finalmente tenemos la edad contemporánea, ¿sí? Con el romanticismo, la fábula prácticamente empieza a desaparecer. Sin embargo, algunos autores la retoman, pero con cierta ironía, con cierta jocosidad, medio que la satirizan o la parodian, y con este tipo de cualidades es que aparecen autores como Monterroso, cuyas fábulas no son tan fáciles de desentrañar como eran las tradicionales. Bueno, finalmente nos queda ver la estructura, ¿sí? La estructura de la fábula es bastante sencilla, muchas veces se asocia a lo dramático, no porque sean trágicas las fábulas, aunque la mayoría tiene finales bastante polémicos, sino que en realidad tenemos una estructura que se va repitiendo siempre. Siempre es una exposición del conflicto, una presentación de un problema. A eso le va a venir lo que vamos a denominar la actuación del personaje. O sea, el personaje entra en acción y ve cómo resuelve ese problema. Y finalmente aparece la evaluación, ¿sí? Del comportamiento del personaje. Ahora sí, les dejo un beso virtual a la distancia y nos estaremos viendo en futuras clases.